Hola. Hola otra vez. Tengo ahora el honor de presentar a Tasia Aránguez Sánchez. Ella es profesora ayudante, doctora en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Y como es de la Universidad de Granada, ha tenido el gran sacrificio que hacer para venir hasta aquí, que estamos bastante lejos. Ha costado un gran esfuerzo y se lo agradecemos en el alma desde el Centro de Igualdad, y después lo agradeceremos todas. Estaréis de acuerdo conmigo en que va a ser así. Muchas gracias por este pedazo viaje que te has pegado para venir aquí a hablar con nosotras en vivo. Cuenta con un doctorado en Derecho Convención Europea y con una licenciatura tanto en materia como en filosofía. Obtuvo el Premio de Investigaciones Feministas del Instituto Aragonés de la Mujer por su investigación sobre el derecho a la salud de las mujeres. Cuenta con publicaciones científicas sobre discapacidad, teoría feminista y sobre igualdad entre mujeres y hombres, que luego os leeré alguno de ellos, los títulos. Como asesora de varias ONGs, ha contribuido a la elaboración de propuestas legislativas, alegaciones y enmiendas a proyectos de ley. Colabora con la asociación La Bolaera contra la violencia de género. Es coordinadora de investigaciones en la Asociación de Afectadas de Endometriosis y experta externa del CERMI Mujeres, Comité Español de la Discapacidad. Es columnista en Tribuna Feminista y otros medios. Algunos de los artículos en los que ha trabajado son prostitución para hombres con discapacidad, 3 modelos legislativos sobre pornografía, objeciones a la teoría CRIP, vivir a través de una pantalla pornográfica y alineación social digital, OnlyFans, la uberización de la explotación sexual. ¿Qué pueden hacer los estados para impedir el acceso de los menores a la pornografía? Muchas gracias por estar aquí, Tasia. Hola, lo tengo encendido, sí. Muchas gracias a Carolina y a Lidia y al Ayuntamiento de Santander por esta invitación. Y realmente es un honor estar en esta jornada con un cartel tan bueno, porque realmente las personas, las mujeres que vienen cada año a esta jornada son las mejores en el abordaje de esta cuestión. Hoy he tenido antes a Rosa Cobo, que es la referencia ineludible en la materia en España, así que, bueno, pues para mí es todo un privilegio tener la oportunidad de participar en este foro tan importante en la lucha contra la explotación sexual, que es uno de los temas más importantes ahora mismo de la agenda política, y yo pienso que debería ser el tema eje de la próxima legislatura. Si queremos que esta legislatura deje una ley que realmente transforme y mejore la sociedad, igual que todos los presidentes del gobierno, ¿no? Pues quieren dejar su sello y aportar algo positivo para el futuro, pues ese sería el reto que yo recomendaría desde luego al Gobierno de España si quisiera hacer algo que deje huella y que se recuerde en el futuro, porque es la oportunidad perfecta para por fin abolir la prostitución, desarrollar una ley abolicionista de la prostitución. El tema que voy a tratar en esta conferencia es la prostitución para hombres con discapacidad, que se llama comúnmente asistencia sexual, o lo llaman así. ¿Por qué llaman así a la prostitución para hombres con discapacidad? Porque se intenta distinguir, mediante ese eufemismo, entre una prostitución más inaceptable y otra más aceptable. Es como cuando se diferencia entre la prostitución y la trata. Esa distinción busca legitimar una prostitución supuestamente voluntaria, diferenciándola de una obligatoria. De la misma manera que se hace eso cuando sabemos que en realidad son dos fenómenos totalmente indisociables y que sin prostitución no hay trata, ¿no? Y sin trata no hay prostitución, es que son dos fenómenos que van totalmente entrelazados. También se intenta diferenciar entre prostitución y asistencia sexual.
para salvaguardar la prostitución a los hombres con discapacidad como algo totalmente incuestionable. No solamente incuestionable, sino que incluso se intenta presentar como una labor de salud pública que debería ser subvencionada por las administraciones. Hay determinadas asociaciones en nuestro país y en los demás países que reivindican que esto sea un servicio público, pero es que en los grados de trabajo social y en muchos grados universitarios, másteres, está totalmente extendida esta propaganda a favor de la asistencia sexual, y también se está adentrando poco a poco este discurso dentro de la estructura del CERMI. CERMI es el Comité Español de Personas con Discapacidad. Es donde se aglutinan todas las grandes organizaciones del sector. ONCE, Down España, COCENFE, todas las grandes organizaciones se aglutinan en CERMI. Digamos que es pues, el organismo que supone interlocución entre los organismos públicos y todo el sector de la discapacidad. Pues también allí en CERMI se ven cada vez más discursos que entran allí hablando y tratando de legitimar la prostitución para hombres con discapacidad, de modo que es un discurso cada vez más peligroso y, por tanto, ya es necesario plantarle cara y refutarlo desde dentro del propio sector de personas con discapacidad. Yo soy integrante ahora mismo soy experta para el CERMI Mujeres, que es la parte dedicada específicamente a las mujeres con discapacidad, y al fin, en los últimos años, está empezando a nacer un discurso crítico que pueda plantar cara a esa entrada de la legitimación de la prostitución dentro del sector de la discapacidad. Cuando se utiliza el término asistencia sexual, se traza una analogía entre la prostitución y la asistencia personal. Asistencia personal son aquellas figuras que ayudan, auxilian a una persona con discapacidad de manera más personalizada que la ayuda a domicilio, que solamente es un par de horas a la semana. Pues de manera más personalizada, la asistencia personal sería aquella que ayuda a la persona a vestirse, a levantarse de la cama, a bañarla, es decir, a realizar sus necesidades básicas para poder llevar una vida digna. Eso sería la asistencia personal. Cuando se utiliza, por tanto, esta analogía, lo que se pretende es pues, señalar que la prostitución es una necesidad para las personas con discapacidad, para los hombres con discapacidad en concreto. Esto, ¿por qué hay tanto interés en promocionar la asistencia sexual? Porque es un nuevo nicho de negocio. Por una parte, hay empresas nuevas que surgen específicamente, ¿no?, para cubrir este negocio. Se pretende que ese negocio sea sufragado mediante subvenciones públicas y también permite este discurso legitimar la prostitución en su conjunto, toda la prostitución. Porque este discurso que diferencia unas prácticas de prostitución de otras, lo que va buscando es crear como una especie de pendiente resbaladiza en el que primero legitimamos la prostitución para hombres con discapacidad y luego la vamos abriendo a otros sectores que van a ser objeto de regulación, incluso que se van a ver como un bien social o una necesidad pública. Y lo que se legitima al final es el presunto derecho al sexo, que es la base que está detrás de la asistencia sexual. En España ha sido muy difundido el documental Yes, We Fuck, dirigido por Antonio Centeno y Raúl de la Morena. Este documental yo sé que se ve en los grados de trabajo social, en los másteres, y lo que hace es, supuestamente, o la idea central del documental, es reclamar el placer de los cuerpos considerados abyectos e improductivos, ¿no? Es lo que dice Antonio Centeno, en un artículo en el que defiende su documental. En ese artículo, Antonio Centeno explica que deberíamos diferenciar entre dos formas diferentes, dos cosas, que para él asistencia sexual es una cosa diferente de prostitución inclusiva. Vemos ya como dentro de la propia asistencia sexual empiezan a trazar distinciones para ir como deslizándonos algunos servicios para que sean sufragados por la Administración. Va a decir que la asistencia sexual consistiría en apoyar a la masturbación o a que la persona con discapacidad tenga sexo con su pareja, eso sería la asistencia sexual, mientras que la prostitución inclusiva sería hacer que la prostitución
sea más diversa y más abierta a los hombres a las personas con discapacidad. Procura utilizar un lenguaje neutro al sexo, aunque sabemos que son los hombres los que lo reclaman. Dice que estos servicios deberían ser el servicio en concreto de asistencia sexual y también, en su caso, la prostitución inclusiva, serían llevados a cabo por enfermeras, bueno, dice enfermeros, pero sabemos que se refiere a enfermeras, cuidadoras o mujeres prostituidas, prostitutas. Pero que lo ideal es que exista un oficio específico dedicado a la asistencia sexual, que ya nos podemos imaginar, como suele pasar con las personas que más defienden este sector, que luego son quienes piensan formar a esas personas, realizar los cursos y crear esas nuevas empresas. Antonio Centeno se confiesa usuario de la prostitución normal, de la prostitución convencional, y señala que es una vivencia indispensable para su vida, la prostitución, ser putero, y que es una vivencia indispensable para su autodeterminación y para su libertad, y que si no se nos permite vivir atravesados por el deseo y el placer, no hay ciudadanía posible. Y por eso debería ser financiada también la prostitución, para que las personas con diversidad funcional, que ese es el nombre que suelen usar estos sectores para hablar de la discapacidad, las personas con discapacidad tienen rentas inferiores al resto de la población, tienen más pobreza y que, por tanto, les dificulta pagar la prostitución y debería pagárselo el Estado. Este hombre dice que la prostitución corriente que se da en escorts o en burdeles debería volverse inclusiva, porque las personas con discapacidad deberían poder acceder a los mismos servicios que el resto de la sociedad. Democratizar la prostitución, dice. Y por eso eso es lo que él considera que sería ideal, que todos los burdeles pues, ofrecieran servicios especializados a las personas con discapacidad. Pero también dice que está bien que existan unos sectores especializados nada más que en prostitución para personas con discapacidad, prostitución de todo tipo, ya no hablo solamente de la masturbación y otro que él lo llama asistencia sexual, porque si no, y el argumento queda, es que si no las madres se verán abocadas a masturbar a sus hijos para paliar su necesidad incontenible. Y también las prostitutas corrientes, dice así, las prostitutas corrientes llorarán al ver cuerpos deformes y dañarán la autoestima de las personas con discapacidad. Bueno, eso ya cerramos el apartado del artículo de Antonio Centeno en defensa de su famoso documental y vamos a señalar que, como vemos, el argumento central se basa en distinguir entre diferentes tipos de explotación sexual, con la finalidad de ir legitimando gradualmente cada uno de los tipos de nichos de negocio. Se intenta sacar algunas prácticas fuera del concepto de prostitución para darle a esas prácticas un aire terapéutico y que parezcan como algo de salud que se hace para ayudar a una persona pobrecita que necesita ayuda. Básicamente esa es la argumentación de fondo. Esto está apoyado por una retórica de fondo de los derechos sexuales, derecho al sexo, de las personas con discapacidad. Uno de los elementos clave de este tipo de argumentaciones es que mezclan argumentos o cosas aceptables con otras inaceptables. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo con que las personas con discapacidad se les explique en qué consiste la sexualidad, cuando llegan ya a una edad, ¿no? Que se les explique esto. Y en el caso de que haya hombres o niños con discapacidad que tengan comportamientos de acoso sexual a primas o mujeres de la familia u otras mujeres, que se les enseña a no masturbarse en público y a no acosar. En eso todo el mundo está de acuerdo, o sea, en lo que es la educación sexual. Pero cuando hablan de la asistencia sexual, lo mezclan todo para legitimarlo. Hay un enorme salto entre eso y sugerir que las cuidadoras, por ejemplo, la mujer contratada para que cuiden, ayuda a la dependencia, ¿no?, debería ponerle pornografía al hombre con discapacidad o envolverle la mano para que se masturbe o masturbar al hombre con discapacidad o colocarlo en una posición adecuada para que mantenga relaciones con su pareja o llevar al hombre con discapacidad a un burdel y negociar el precio. Porque eso son todo cosas que van diciendo y ya van pasando de unas a otras hasta que ya llega un momento que dices, pero esto ya, bueno, se desliza desde cosas que sí, como la educación sexual, hasta cosas que
que no, que son explotación sexual. Utilizan todo el tiempo términos neutros al sexo para ocultar que las cuidadoras son mujeres y que los que reclaman estos servicios son hombres, y también cuando defienden su discurso de la asistencia sexual hablan todo el rato de la conexión emocional y de que habla con la mujer prostituida, que te ayuda a poder sentir algo parecido al amor, a una relación, caricias, afecto, o sea, que intentan centrarse y también en la experiencia sensorial de todo el cuerpo, más que centrarse en hablar de sexo. Lo intentan así para ocultar la parte más tosca de lo que estamos hablando y para banalizarlo y convertirlo en algo más factible de ser aprobado por la mayoría de las personas. Esto es un terreno de negocio novedoso para empresas proxenetas especializadas. En Barcelona hay algunas, en Madrid también las hay. Y también ofrecen cursillos para cuidadoras, animándolas a prostituirse. Mujeres que ya trabajan en el sector de la discapacidad dirigen su publicidad hacia ellas. También invitan a las mujeres prostituidas en burdeles o en pisos a ser terapeutas sexuales, sacándose un cursillo para familiarizarse para ser terapeuta sexual. Y en esos cursillos lo que se les enseña es a ser sumisas para no dañar la autoestima del hombre con discapacidad. Sheila Jeffreys, la autora abolicionista, comenta que en Australia existen estos cursillos, están muy extendidos porque ya sabemos que allí la prostitución está legalizada, y que además de haber estos cursillos especializados, también hay una prostitución que se ha especializado en el sector de hombres mayores que están en residencias de ancianos. Y que entonces hay unos pactos entre estas burdeles y las residencias para que envíen a los hombres a los burdeles. Y a las mujeres prostituidas también se les dice, porque son los mismos sectores de mujeres prostituidas que las pobres también tienen que trabajar con las personas con discapacidad, ¿no? Se les prepara para realizar este servicio y se les dice que hacen una labor social y que ayudan a que los hombres, ya sea mayores, ya sea con discapacidad, se sientan dignos y jóvenes. Esa sería la argumentación que se utiliza. ¿Qué piensan las asociaciones del sector de la discapacidad sobre esta cuestión de la asistencia sexual? La mayoría de las asociaciones no abordan esta cuestión, no hablan de este tema, se mantienen sin tomar una posición oficial. CERMI, por ejemplo, no tiene ninguna posición, ni vais a leer nada en la ONCE o en COCENFE sobre esto, pero hay una parte del movimiento de personas con discapacidad, que es el movimiento de vida independiente y libertad en España, que está vinculado a la llamada teoría CRIP, una teoría que es como una variante de la teoría queer, no sé si esto sonará, pero bueno, si no suena no pasa nada, se llama teoría CRIP, Movimiento de Vida Independiente. Ese es el sector que en España está promoviendo activamente la asistencia sexual. O sea que es un sector perfectamente identificable en sus ideas y postulados teóricos. Son los mismos que suelen hablar de diversidad funcional en lugar de hablar de discapacidad, porque es una manera de considerar que todas las personas tienen discapacidad en algún grado, que todos somos diversos, hablan mucho de sexualidad y tratan de legitimar distintos tipos de explotación sexual, ese sector. Pero también hay organizaciones en España que se oponen activamente a la asistencia sexual. Es el caso de una organización de la que formo parte. Yo formo parte de esta organización porque yo tengo endometriosis, que es una enfermedad crónica, por eso estudié en la Asociación de Afectadas de Endometriosis, y a raíz de la lucha que desarrollé con mis compañeras en materia de las enfermedades crónicas de mujeres, pues terminé en esta asociación y luego en el CERMI. Esta asociación se llama Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia. La mayoría de las personas que hay allí tienen parálisis cerebral. Esta asociación es abolicionista de la prostitución y de la pornografía y es una organización feminista. Leo lo que dice la asociación: una asociación integrada por personas con discapacidad. Somos feministas y consideramos que la prostitución es una institución patriarcal. La asistencia sexual es el último intento del lobby proxeneta
para convertir los cuestionables deseos de los puteros en necesidades. Dicen que este servicio es necesario para nuestra salud. Se nos utiliza como excusa para la financiación pública de un servicio prestado por asociaciones privadas. Creo que son bastante claras y claros en lo que dicen. En esta conferencia voy a mencionar a varias mujeres y hombres que son integrantes de esta asociación y lo que dicen y sus opiniones, porque son muy interesantes y no se escuchan normalmente en los medios de comunicación. Sin embargo, dice la UPAD, las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad son otras muy diferentes. Por ejemplo, qué curioso que los medios de comunicación, incluso las asociaciones de discapacidad, ahora tengan tanto interés en hablar de la asistencia sexual, cuando las personas con discapacidad tienen enormes problemas que son completamente ignorados por los medios de comunicación. Parece como si de repente la prostitución fuera el interés número uno, o la sexualidad también, de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de cosas como recorte en ayuda a dependencia, niños y niñas con discapacidad que no pueden ser escolarizados en centros de enseñanza debido a que no hay auxiliares escolares. También se quiere desmantelar la educación especial, pero sin cubrir lo suficientemente la educación convencional, de modo que no sé qué opciones se van a dar a los niños y niñas con discapacidad. La brecha salarial tremenda que tiene el colectivo, las dificultades para acceder a un empleo, las barreras arquitectónicas, las dificultades para acceder pues, a una atención sanitaria adecuada, muchas cosas que necesitan ni siquiera están cubiertas, ¿no? por la seguridad social, muchas prótesis o elementos que necesitan. Las pensiones, que son muy bajas, los cuidados, la violencia machista y ya dentro de específicamente el tema de la sexualidad, las agresiones sexuales que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. Esa sí es la preocupación en materia de sexualidad de las mujeres con discapacidad. Las mujeres y niñas con discapacidad denuncian las agresiones sexuales por parte de padres y de cuidadores. También hombres en residencias donde hay mujeres institucionalizadas y ha habido casos de mujeres en coma que han quedado embarazadas por abuso sexual de su violación de sus cuidadores. Estos son problemas de las mujeres con discapacidad, no eso de la asistencia sexual. Los depredadores sexuales dicen, bueno, ahora nos pretenden presentar como ángeles asexuados, pero los depredadores sexuales siempre nos han tenido en cuenta, dicen las mujeres de la UPAD, como mujeres con sexualidad. De hecho, han ido a por nosotras porque tenemos menos credibilidad, porque piensa la gente que somos incoherentes y nos inventamos las cosas, porque si no tenemos recursos económicos estamos a su merced, porque necesitamos su ayuda hasta para levantarnos. ¿Cómo vamos a protestar? Las mujeres con discapacidad callan y consienten, dicen en la UPAD. Esta es la visión que muchos hombres tienen de nuestra sexualidad. Pero a juzgar por el espacio que ocupa la asistencia sexual, en los medios de comunicación parece que el principal interés del colectivo de la discapacidad es la prostitución caritativa. Uno de los argumentos centrales de la defensa de la asistencia sexual es la confusión del deseo con las necesidades. Se confunden los deseos de los hombres, deseos patriarcales, con supuestas necesidades. Se confunde con la ayuda a lavarse, a vestirse, a ir al baño. Se dice que es que si se excluye la sexualidad o, por ejemplo, la masturbación, es porque tienen un prejuicio las cuidadoras contra la sexualidad. Un prejuicio, un tabú del sexo. Pero dicen activistas de la discapacidad como Mármol Peceres, Víctor Villar o Ana Cuervo Pollán que el sexo no es algo imprescindible y así quieren dejarlo claro. El placer sexual no es necesario para tener una vida digna. Incluso si en la vida no llegamos a tener nunca una relación amorosa ni sexual, dice Ana Cuervo Pollán, podemos ser felices, dice Ana Cuervo, estudiando, leyendo, viajando, cultivando amistades. Y dice Mármol Peceres, el sexo no es una necesidad básica, no te mueres por no tener un orgasmo. Lo que pretenden es legitimar toda la industria del sexo cambiando los deseos en necesidades. Esto se basa, según Víctor Villar, otro hombre con discapacidad, se basa en el supuesto derecho al sexo de los hombres. Ese derecho del sexo que tienen todos los hombres se pone por delante del derecho
de la mujer a no ser vendida. Mármol Peceres dice que utilizan terminología como, por ejemplo, eyaculaciones asistidas o trabajadoras sexuales médicas. Son términos que utilizan para intentar legitimar esta forma de prostitución. En España, dice Mármol Peceres, lo defiende mucho el colectivo Etaira, asociaciones que están vinculadas al colectivo Etaira. En Argentina, asociaciones vinculadas al colectivo AMAR. Son favorables a la legalización de la prostitución, los mismos que están reivindicando esta forma de prostitución. Y hay una cuestión que señala Mármol Peceres, que es que, además, la prostitución no permite que las personas con discapacidad accedan a lo que realmente quieren, que es amor, o cariño, o intimidad sexual. Pero eso no te lo va a dar nunca la prostitución. Y voy a poner el ejemplo de una historia real que cuenta Sheila Jeffreys, de un hombre que se llama Mark O'Brien, que tiene discapacidad y que quería tener una relación amorosa y que por eso fue a la asistencia sexual. El hombre cuenta que la mujer lo desvistió, le chupó el pene, le enseñó a besarle los pechos y que en otra visita el hombre le introdujo el pene erecto en la vagina. Como vemos, todo esto que está contando no es ninguna terapia, es prostitución. Y además él dice que fue algo que no pudo suplir su necesidad de sentirse valorado y amado. No, eso no es satisfactorio. La prostitución no va a cubrir las necesidades afectivas y emocionales que tienen las personas con discapacidad. Se vende la asistencia sexual como con un discurso hipster, lo podemos llamar un discurso hipster, moderno, posmoderno, vanguardista, de esas agencias que crean nuevas este nicho de negocio en Barcelona, en los que se vende pues, como algo gradual, como un producto diferente, que permite enseñar el cortejo, habilidades sociales a las personas con discapacidad, a recibir cariño y afecto. Se vende así, ¿no? Y como abandonar el prejuicio contra los cuerpos abyectos, permitir que todo el mundo acceda a la sexualidad. Se vende de esa manera. Pero aunque esas asociaciones existen, algunas de estas asociaciones que ofrecen esa prostitución hipster, la realidad es que la inmensa mayoría de hombres con discapacidad que van a lo que ellos consideran que es asistencia sexual, van al burdel de toda la vida o al piso de donde está la mujer prostituida. Las mujeres prostituidas siempre han atendido a hombres con discapacidad y ese es el servicio normal que se hace. Es decir, este discurso de la asistencia sexual como algo diferente, que lo quieren vender como de cariño, especializado, en lo que hay una formación específica, sirve para legitimar en su conjunto la prostitución, toda la industria de la prostitución. Uno de los argumentos clave, como hemos dicho antes, es que el sexo es un derecho para los varones, ¿no? Que el sexo es un derecho. El derecho al sexo es uno de los argumentos clave. Y, sin embargo, una cosa que ha señalado, por ejemplo, Amelia Tiganum, que ha señalado también Ana Cuervo Pollán, es que el sexo no puede ser algo que se venda o un servicio, porque las relaciones sexuales es una cosa que tú haces con otra persona, no por medio de otra persona. Es una cosa que no se puede hacer instrumentalizando a alguien, porque es una relación intersubjetiva, que implica necesariamente la participación del cuerpo y de la mente de la otra persona. También hay que comentar que esta forma de prostitución, uno de los efectos que tiene es que contribuye a sexualizar profesiones como el trabajo a domicilio o la enfermería. Porque cuando dicen que las enfermeras o las trabajadoras a domicilio deberían especializarse en esto y deberían hacer esto, están yendo contra una idea que las trabajadoras a domicilio tienen muy clara, que es que ellas no están allí para masturbar a nadie ni para acostarse con nadie, y que eso sería acoso sexual. Pero cuando se defiende que las enfermeras o las cuidadoras o las auxiliares clínicas deberían realizar esta función, lo que se está haciendo es legitimar también a todos esos varones que les piden a la mujer que le haga algo cuando están en el trabajo. Porque siempre ha habido varones que se obsesionan con la trabajadora de ayuda a domicilio, que la acosan, la tocan o
pues incluso se intentan masturbar delante de ella. Ese tipo de prácticas que denuncian las trabajadoras pues no deberían legitimarse con este discurso de la asistencia sexual. También se vende que las mujeres deberían estar, de fondo lo que hay es la idea de que las mujeres tienen que estar al servicio de la sexualidad de los hombres. Porque aunque el discurso de la asistencia sexual tiene mucho cuidado de presentarlo como algo tanto al servicio de hombres como de mujeres con discapacidad y algo que pueden hacer tanto los hombres como las mujeres, es difícilmente imaginable pensar que va a haber un enfermero, ¿vale?, que va a prestar un servicio sexual a la chica a la que cuida. De hecho, eso se vería abuso sexual de la mujer con discapacidad y nos parecería algo muy siniestro, no nos parecería algo vanguardista. Tampoco nos imaginamos a un cuidador haciendo un servicio a la persona que cuida con discapacidad. No lo vemos, a un hombre. Vaya, estas cuestiones no las vemos. Claramente lo que hay es un servicio de un hombre, o sea, de una mujer que presta servicio de prostitución a un hombre. Eso es lo que pretenden legitimar. La disposición de las mujeres a los hombres, ese tradicional derecho patriarcal. Y se promociona ciertamente como algo que está a disposición de mujeres con discapacidad. Incluso hay alguna otra defensora de la asistencia sexual, como el caso de Soledad Arnau, una también de este movimiento que ha escrito algunos artículos en defensa de esto, pues que dice, yo he ido y es un servicio genial en Barcelona, además, todas estas agencias Gister. Pero voy a contar un ejemplo de un asistente sexual que se llama Dion, que de Barcelona precisamente, que se ha especializado solamente en mujeres con discapacidad. Y hay artículos de él en la prensa, de este hombre Dion, y comenta que no atiende solo a mujeres y que por eso tiene insuficiente clientela para vivir. Como es lógico, no hay mujeres con discapacidad que quieran este servicio, el número es ínfimo. Y entonces tiene que ganarse la vida también formando a otras personas, en su mayoría, gran mayoría mujeres, para que se dediquen a la asistencia sexual, mujeres prostituidas. Y también ha fundado una agencia dedicada a esto. Vemos claramente que es un proxeneta, un hombre que está participando del proxenetismo. Pero es que además se ve claramente que se trata de una persona pervertida con un fetiche sexual por las mujeres con discapacidad. Dice cosas como: les cobro entre 75 y 200 euros por sesión, pero yo soy muy comprensivo. Han llegado a pagarme con poemas. Tomo un café con mis clientas para que me digan si van a querer penetración y les digo que esto no es para enamorarse, sino para tratar su sexualidad. Le susurra a la mujer que cierre los ojos y le da un masaje de aceite por todo el cuerpo. La acuna entre sus brazos y le dice que es bella y que ella tiene una parte muy primitiva. Es realmente extraño, en mi opinión, que si no tiene intención de manipular y enamorar a sus clientas, vaya con ellas a una cafetería, acepte pagos con poemas y elogie las particularidades de la mujer para que se sientan especiales. De hecho, cuenta un caso, expone que a veces las clientas se enamoran y cuenta un caso, dice, una chavala joven de 28 años que quería encuentros cada vez más a menudo. Le dije que a lo mejor necesitaba otro acompañante y ella se lo tomó mal y me tiró los billetes a la cara como diciéndome, esto es lo único que te interesa. Bueno, a mí este personaje me parece muy oscuro y me imagino que la inmensa mayoría de mujeres con discapacidad bajo ningún concepto querrán acercarse a esta historia, porque es algo sórdido, en lo que los hombres parece que son pervertidos fetichistas, que más bien ellos son los que abusan y además encima cobran a la mujer cuando lo que tienen es claramente ganas de satisfacer su fetiche por las mujeres con discapacidad. Por otra parte, también Ana Pollán dice que si justificamos el derecho al sexo de los hombres con discapacidad, también justificaríamos el derecho al sexo de todos los demás hombres que no pueden acceder al sexo, por ejemplo, porque son feos. Dice, por ejemplo, hombres poco atractivos, hombres muy mayores, hombres que directamente es que no se saben relacionar porque son pues, malas personas, maleducados, que no... Todos esos también tendrían derecho a que les pague el Estado su derecho a la sexualidad. Víctor Villar, dentro del colectivo de discapacidad, pone el ejemplo del macho alfa sobre ruedas. Él critica esto y dice que él está muy en contra de está en la UPAD
creo que ahora es el presidente de la UPAD, y dice que la prostitución para hombres con discapacidad, la supuesta asistencia sexual, se basa en el mito del macho alfa. Se supone que en la sociedad lo que hace que un hombre sea un macho alfa es poderse acostar con muchas mujeres. Y si no se te permite que lo hagas, eres un medio hombre, dice Víctor, ¿no? Entonces, los hombres con discapacidad son medio hombres. Entonces, se tienen que convertir en macho alfa sobre ruedas. Y para poderse convertir en el macho alfa sobre ruedas, pues tienen que prostituir a mujeres. Porque esa es la manera de acceder, ¿no?, según esta retórica de la asistencia sexual, a ser iguales con los demás. Y se pregunta, ¿es necesario para la dignidad de los hombres con discapacidad, para la dignidad de los hombres con discapacidad, que toleremos que se acuesten con mujeres que no les desean? Claro, esto está criticando y les acusa con dureza, dice Víctor, que tienen complejo del medio hombre. Es la actitud del hombre con discapacidad que intenta elevarse a sí mismo, a veces resarcirse de una discapacidad sobrevenida en la vida, vengarse de lo que la vida le ha arrebatado, y lo hace abusando de las mujeres. Él cree que se eleva, pero en realidad es ridículo, es un bufón, adolece del complejo del medio hombre, dice Víctor. Y Carol Pateman señaló que se basa la idea de la prostitución, al igual que la pornografía y el débito conyugal, se basan en la clásica idea del derecho sexual de los varones a acceder al cuerpo de las mujeres. Y Mármol Peceres, también, creo que ahora vicepresidenta de UPAD, dice que los hombres con discapacidad aspiran a tener el mismo control que los hombres sin discapacidad sobre las mujeres. Desean consumir prostitución porque los hombres con discapacidad no son menos machistas que el resto de los hombres. Son igual de machistas que todos los demás. De hecho, bueno, hay unas estadísticas del grupo para que podamos ver las diferencias entre hombres y mujeres con discapacidad en sus opiniones sobre el tema de la prostitución. Se hizo una encuesta en 2005 en Reino Unido en la organización Disability Now y vieron que una quinta parte de los hombres con discapacidad defendían la prostitución. Y eso era el doble que el común de los hombres. Es decir, es mucho más común la defensa de la prostitución entre los hombres con discapacidad que en el común de los hombres. Sin embargo, solo un 1% de las mujeres con discapacidad estaba de acuerdo con esto. Solo un 1% de las mujeres con discapacidad. De hecho, en Francia se hizo, la Asociación de Mujeres con Discapacidad, en 2014, hizo también una encuesta entre el colectivo de la discapacidad, y las mujeres con discapacidad se opusieron expresamente a la asistencia sexual. Se iba a sacar una proposición de ley para legalizar la asistencia sexual, y por la oposición masiva de las mujeres, o la oposición de todas las mujeres con discapacidad, pues no se opusieron a ello. No salió adelante eso. Es decir, que las mujeres con discapacidad se oponen a esta práctica. De hecho, también hay que señalar que hay mujeres con discapacidad que sufren prostitución, que están en el sistema prostitucional. Hay un ejemplo, el primer ejemplo del que yo tuve conciencia sobre este asunto fue en un foro de endometriosis, donde uno de los síntomas que tiene la endometriosis, o que puede tener en algunos casos, es un dolor terrible con el coito o con el orgasmo, incluso sin penetración. Estas mujeres tienen un dolor horrible cuando tienen relaciones sexuales con coito con su pareja. Entonces, muchas de ellas han sido abandonadas por su pareja tras décadas de relación porque ella no puede tener relaciones sexuales porque le duele muchísimo. Y conozco muchas mujeres que tienen relaciones sexuales a pesar de que para ellas es un auténtico suplicio por miedo a ser abandonada. Pues una de estas mujeres, que claramente tiene una discapacidad a raíz de la endometriosis, que sufre un dolor tremendo que le causa pues, como un dolor de parto cada vez que tiene relaciones sexuales, se tuvo que meter en prostitución para pagar el tratamiento de su padre para el cáncer, porque ya sabemos que hay países que no tienen cobertura sanitaria y en su país pues no lo había, y se tuvo que meter en la prostitución para poder sufragar el tratamiento del cáncer, y cuenta que era un auténtico martirio
para ella es eso. Podemos imaginar lo horrible que es. La endometriosis y el dolor pélvico crónico es algo muy común, una enfermedad muy habitual y dado a las cifras pues, de mujeres con endometriosis, seguro que hay muchísimas mujeres con este y otras dolencias que les causan un martirio horrible a causa de su discapacidad que están en prostitución. Pero es que además las mujeres en general de todo tipo de discapacidades son más vulnerables que las otras mujeres para entrar en la prostitución. ¿Por qué? Porque tienen más vulnerabilidad laboral, más dificultades para encontrar un empleo, más exclusión social, porque para ellas puede ser muy difícil encontrar otro modo de ganarse la vida. Y además las mujeres con discapacidad intelectual son más fáciles para manipularlas por los proxenetas o los lover boys. Todos estos pueden enamorarlas y pueden meterlas en la prostitución. Hay hombres directamente que tienen fetiche de ser novios de una mujer con discapacidad o de prostituir a mujeres con discapacidad. Y hay géneros pornográficos incluso de mujeres amputadas o mujeres que van en silla de ruedas, es decir, todo esto es un mundo del fetiche. Las mujeres con discapacidad son un sector de especial interés para determinados grupos de los puteros más degenerados. La discapacidad, además hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres con discapacidad desarrollan estrés postraumático que les causa una discapacidad psicológica por el propio práctica de la prostitución. Pero es que además la mayoría de las mujeres que entran en prostitución, o muchas de ellas, proceden del abuso sexual en la infancia. Son mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia y que tienen síndrome de estrés postraumático, que les genera una discapacidad psicológica. Una mujer que fue entrevistada por la UPAZ dijo lo siguiente: estoy segura de que quitando de mi vida los abusos sexuales que sufrí en la infancia no hubiera acabado prostituida. Normalicé el intercambio de sexo desde niña. Mi concepto de sexualidad se vio completamente alterado. Esa vulnerabilidad psicológica es la que usan los proxenetas para captar a niñas, adolescentes y mujeres. Es algo generalizado. Además de mi propio testimonio y el de cientos de compañeras que conocí esos años, hay estudios al respecto basados en prostitutas o exprostitutas en las que aparece este trauma previo en sus historias. Yo tengo reconocida legalmente una discapacidad por estrés postraumático. Yo era una discapacitada que estaba siendo prostituida para hombres, entre ellos algunos discapacitados. O sea que nos damos cuenta cómo la visión de la asistencia sexual es una visión que mira solamente el lado del hombre, no el lado de la mujer con discapacidad. Los clientes prostituidores no se preocupan de cómo la mujer ha llegado, el cuerpo que tienen delante, cómo ha llegado allí. Y no les importa si tiene discapacidad. Y si les importa, si les llega a importar, es precisamente porque les puede producir una mayor excitación debido a la vulnerabilidad que tienen. Porque ya sabemos que a gran parte de los prostituidores, de los puteros, lo que más les excita es que la mujer tenga necesidad. Por eso les encantan las víctimas de la trata, las mujeres con los ojos en blanco, las mujeres que no hablan el idioma. Eso es lo que más les gusta. Y las mujeres con discapacidad, por eso, pues les gustan mucho. Igual que les gustan las mujeres más jóvenes, las niñas, eso les gusta mucho. La asistencia sexual es capacitista, además. Es capacitista porque tiene una visión capacitista de las personas con discapacidad y de los hombres con discapacidad. Venden, en primer lugar, un argumento habitual que presentan es el del chico con síndrome Down o con otra discapacidad intelectual que no tiene autocontrol. Es un argumento que utilizan mucho. Dicen, un adolescente con discapacidad intelectual que no se puede aguantar y se dedica a mirar y a abusar inocentemente de hermanas, primas y profesoras. Su madre, porque siempre cuentan esta historia, está tan preocupada que se plantea aliviar a su hijo. Pero entonces una caritativa asistente sexual entra en escena. Este ejemplo, por supuesto, no sería tan persuasivo si sustituimos los personajes y ponemos una joven con discapacidad intelectual y un padre muy preocupado que se plantea aliviar a su hija. ¿A que así no suena tan persuasivo el ejemplo? La UPAD considera que esto lo que hace es coger la filosofía machista tradicional que dice que todos los hombres tienen una parte animal, una pulsión incontrolable para el sexo y que entonces hay que sacrificar a algunas mujeres de la sociedad, las prostitutas, desechos de la sociedad. Eso es lo que se considera según esta visión, para que las mujeres honestas no sean violadas
las primas, las hermanas. Y claro, el hombre con discapacidad, si todos los hombres son animales, según esta visión, el hombre con discapacidad mucho más, porque el hombre con discapacidad es tan animal, que ni siquiera puede acceder a la ética universal, a los principios éticos que son aplicables a todos los demás. Es una visión despreciativa, condescendiente, que tiene una mezcla entre asco y pena en su análisis de los varones con discapacidad y de las mujeres con discapacidad, ya ni cuento. Además, otro argumento que usan, aquí implícito, es que si violan a la mujer mujer prostituida, luego no tendrán ganas de abusar de su hermana o de sus cuidadoras. Pero Sheila Jeffreys cuenta otro ejemplo, que era el de un hombre que se llamaba Bill. Bill era violento y acosaba sexualmente a sus cuidadoras tras haber sufrido un accidente que le dejó medio cuerpo inmóvil. Visitó a una mujer prostituida que organizaron sus cuidadoras, pero esa visita fue insatisfactoria porque experimentó eyaculación precoz y entonces se sintió frustrado y su comportamiento agresivo continuó e incluso empeoró. No hay ninguna demostración, al contrario, del supuesto argumento de vamos a permitir que se desahoguen con las mujeres prostituidas, porque así no abusarán. Ese es el mismo argumento que se hace, por ejemplo, para justificar que se vendan muñecas sexuales, ¿no?, con apariencia de niñas y de bebés, porque dicen que así los pedófilos no abusarán de niñas reales, cuando lo que se sabe es que a estimular las fantasías fetichistas y las perversiones no hace más que aumentarlas, no las reduce. Por tanto, ya termino con esto, que supongo que ya voy, no sé si ya voy de tiempo. Voy bien. Vale, pues entonces termino más tranquila. La UPAD denuncia la condescendencia de la idea de que a un hombre con discapacidad nadie le amará jamás y de que solamente puede aspirar en su vida a conseguir caricias a cambio de dinero. Esos sentimientos de asco y pena de que estas personas no pueden nunca amar ni ser amadas, cuando la realidad es que muchas personas con discapacidad consiguen amar y ser amadas y tener relaciones sexoafectivas basadas en la reciprocidad y tener relaciones de amor, que eso es lo que aspiran como cualquier otra persona, no a pagar por sexo. Dice otro argumento que utilizan a veces los defensores de la asistencia sexual, es que es solamente, o que hay personas que tienen una discapacidad física tan severa que no se pueden masturbar y que entonces el asistente sexual lo que hace es darle un auxilio, sujetando su mano, por ejemplo, o masturbándole porque él no lo puede hacer. Pero dice Ana Pollán que si este fuera el caso, lo que haríamos en lugar de gastar dinero o subvenciones públicas, incluso en asistencia sexual o en documentales en defensa de la asistencia sexual, sería crear instrumentos técnicos que permitan a la persona masturbarse. Un juguete sexual que permita a esa persona que ha perdido la movilidad masturbarse. No que haya una mujer prostituida o una trabajadora a domicilio o una enfermera que cuide, que masturbe a ese hombre. Eso es una cosa que no tiene ninguna justificación. Si una persona, dice también por otra parte Ana Pollán, hay que entender el concepto de frustración y asumir en la vida el concepto de frustración. Si una persona no resulta deseable sexualmente para nadie, que puede ser, ¿qué tiene que hacer? Asumirlo y punto. Como asumimos decenas de frustraciones a lo largo de nuestra vida. Por favor, dice Ana Pollán, que también es una activista de personas con discapacidad, que quienes defienden la asistencia sexual dejen de considerarnos incapaces, dejen de exculpar y bendecir a los hombres que utilizan la excusa de su discapacidad para tener libre acceso al cuerpo de las mujeres. También encontramos, para ya concluir, otro argumento que dicen, que es que no siempre es prostitución, porque no siempre hay dinero de por medio. Hay mujeres que están dispuestas a especializarse en ayudar en la sexualidad a las personas con discapacidad, pero que lo hacen por altruismo, porque quieren complacer a estas personas porque son muy buenas. De hecho, vi una película, pero claro, ahora es que no recuerdo cómo se llamaba, una película de un director italiano muy bueno, así como un poco de cine independiente. En fin, vi una película y de repente una de las partes era precisamente eso, una mujer muy altruista ella,
que mantenía relaciones con un chico con discapacidad prestándole como un servicio, claramente un servicio. La madre contactaba con ella para que hiciera el servicio para su hijo y ella lo hacía y era muy buena, ¿no? Y la película la pintaba, trazaba como analogías entre ella y la Virgen María y la santidad, como una idea de que ella es muy santa. Ella en realidad, aunque sea puta, ¿no? La película crece que aunque sea puta, ella en realidad es santa, porque lo que hace es ayudar al chico, el pobre muchacho con discapacidad que no podía de otra manera tener sexualidad. Bueno, vemos esta idea del altruismo. Entonces, claro, la UPAD, esta organización UPAD, con sarcasmo dice, se presenta como un servicio a la causa de la inclusión social. Las asistentes no lo harán por necesidad, sino por solidaridad con nuestra causa. Pero que no nos preocupemos, nos garantizan que cumplirán unos estándares de juventud y belleza y podremos incluso elegir a las chicas en un book. Y esto del book es una alusión porque hace unos años en Murcia se hizo como un cursillo de estos de asistencia sexual dirigido a cuidadoras, enfermeras y mujeres prostituidas, y entonces hacían un book en el que se ponían ellas ahí muy atractivas para que luego los hombres con discapacidad pudieran seleccionar cuál de las chicas del book querían, ¿no? Entonces, para que veamos, ¿no?, la doble moral, el doble discurso, por una parte, un asunto de altruismo, de ética, ¿no?, unos valores morales superiores, y por otra parte, que esté buena, que sea joven, que sea mujer, claro, porque yo soy hombre, no soy homosexual. O sea, eso que le decimos, bueno, ¿y por qué no que haya asistentes sexuales que se atiendan ellos entre ellos, los hombres? No, es que yo soy heterosexual, ¿cómo va a ser eso? No, pero si es que la mujer prostituida tampoco se siente atraída por ti, ¿qué diferencia hay? ¿No? Bueno, en fin, pero que el requisito, por supuesto, de que sean bellas y jóvenes se da igual, a pesar, ¿no?, de la idea del altruismo. Bueno, pues con esto he terminado todas las ideas estas que había traído. Yo espero que os haya resultado de interés el tema de la asistencia sexual. Repito, ¿no?, que la asociación Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, la UPAD, es la asociación española que está en contra de la asistencia sexual y que es pues una asociación abolicionista y feminista, que es de discapacidad, pero analiza toda la discapacidad desde la perspectiva del feminismo, en todos los temas. Bueno, pues con esto yo espero que os haya interesado. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No se anima nadie? Bueno, me ha gustado muchísimo la ponencia, Tasia. Yo quería preguntarte, porque has hecho referencia al tema de apoyos técnicos, por ejemplo, para ayudar a la masturbación o lo que sea. Y quería preguntarte si esto existe, o sea, porque, no sé, simplemente por curiosidad. Pues la verdad es que lo desconozco si existe o no existe, porque la verdad que los defensores de la asistencia sexual tampoco lo promocionan, ¿no? O sea, estos que son supuestamente los varones que dicen que les cuesta masturbarse y que tanto reivindican la asistencia sexual, nunca hablan sobre la supuesta o la necesaria existencia de tales juguetes. Vaya, yo lo único donde lo he leído es precisamente en personas que se oponen a la asistencia sexual y que defienden que se desarrollen. Sí, te pregunto esto porque en realidad se crean muchos, además se adaptan, se personalizan mucho a las personas que tienen discapacidad, y yo la verdad que nunca he oído nada de esto y bueno, tenía curiosidad simplemente. De todas maneras, yo lo que he observado es que la sexualidad no es una preocupación fundamental en la mayoría de personas que tienen un grado de discapacidad tan elevada. Una persona que no puede masturbarse, que no puede usar las manos, tiene bastantes problemas en su vida para acceder a muchas funciones de la vida,
por ejemplo, para poder salir a la calle, ir a un bar con unos amigos o a tomarse algo en una cafetería o poder conocer personas simplemente para relacionarse, salir de su casa, moverse. Es decir, una persona que tiene esa problemática puede que lo que menos le preocupe pues sea eso, ¿no? Que habrá que ver también si no puedes mover las manos, si es raro que puedas tener una erección o que puedas tener sensibilidad en esa zona. O sea, que es un supuesto muy raro, muy poco frecuente. Y que no creo que en una persona que tenga, si es que se dan esas dos cosas, de que no pueda mover las manos y esa parte del cuerpo, pero sí tenga sensibilidad en la parte genital, pues sería no raro que no tenga otras preocupaciones más importantes. De hecho, ya digo que no es una reivindicación que yo lea en estas asociaciones donde hay muchos varones con parálisis cerebral o con otra dolencia o tetraplegia. No veo yo que el tema de la masturbación sea precisamente su preocupación fundamental. Más bien de estos grupos que lo hacen por unos intereses económicos. Gracias. Yo me he quedado un poco alucinada con todo esto. No me lo esperaba. Pero hablaste de que había algún sitio en Murcia y Sol me está comentando algo de Valencia. ¿Hay escuelas? ¿Hay sitios de formación? ¿Lo hay? ¿Existe eso? Sí, a ver, el de Murcia era como una sesión de formación aislada. Yo no sé si en Murcia existe permanentemente esta agencia o una agencia, pero en Valencia sí existe. Lo tengo clarísimo porque una vez di una conferencia sobre este tema precisamente en Valencia y vinieron los de la asociación, los de la agencia a defenderla y esto. Entonces sé que allí la hay y que es activa. En Barcelona y en Madrid también. Y creo que en el País Vasco también hay alguna de estas. Donde cala más esa especie de pseudofeminismo regulacionista del mito de la libre elección moderno, ahí es donde suele estar, porque esto está muy vinculada a Etaira, a esa ideología de la legalización de la prostitución, de ver el sexo como empoderamiento y liberación, la ruptura de todos los tabúes, que se mezcla todo, como vemos. La ruptura del tabú mezcla todo, mezcla las cosas, tabús que sí que estamos de acuerdo con que se tienen que vencer, ¿no? Como, por ejemplo, que pueda haber relaciones entre personas del mismo sexo o que una persona con discapacidad pueda tener relaciones con su pareja, ¿no? Eso son cosas que todo el mundo está de acuerdo que no tiene que haber ningún tabú ahí. El problema es que esta ideología lo que hace es mezclar todo y quitar absolutamente cualquier barrera a la sexualidad. Entonces acaban defendiendo pues todo tipo de barbaridades, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ese fetichismo de la discapacidad, de los varones que tienen claramente un fetiche con las mujeres con discapacidad, es un problema, ¿no? Que esos varones que les resulta excitante mujeres amputadas o mujeres que van en la silla de ruedas, que por lo visto más extendido todavía, varones que les resulta excitante mujeres que llevan aparato de dientes. Pero del aparato dental a luego la ortopedia, pues parece ser que es como un fetiche que va degenerando ahí en una rama de especialidad. Pero es que hay estudios sobre esto, es que parece que son cosas, pero es que hay estudios científicos que se han centrado en estudiar estos fetiches y efectivamente existen y existe toda una captación de mujeres con discapacidad para meterlas en la prostitución y que se dediquen a hacer esa cine de pornografía fetichista. Yo lo que te quería comentar es que, a ver, estamos en una sociedad muy hipersexualizada y la pornografía está ahí. Entonces yo creo que todo eso también, aparte de, por supuesto, que es un nicho de negocio, que habrá gente que quiere aprovechar, pero también todo eso yo pienso que también les puede revolver a las personas con una discapacidad. No sé cómo se podría eso solucionar, porque lo mismo que les ponen las mujeres en situación de prostitución, en los clubs y en las casas, las ponen a ver pornografía continuamente,
Pues si resulta que en las casas de personas que tienen menos movilidad, porque yo creo que el problema es el que tú has dicho, es el paralítico cerebral que no puede mover, pues todo eso tiene que crear también un caldo de cultivo, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, pues a mí también me ha encantado la charla y además es que esto da lugar un poco también a hacer la reflexión y la reitero de la persona Marisol que acaba de hablar ahora, que bueno, es genial que aquí, bueno, seguramente que si nos preguntan después de la charla que qué nos parecen estos asistentes para personas con discapacidad, salimos todas diciendo que nos parecen fatal y tal, y además me parece estupendo. Pero claro, es que al final a la sociedad nos van comiendo la cabeza, ¿no? Un poco lo que decía Sol. Entonces, si hay un colectivo que quiere invertir mucho dinero, ¿cómo nos han transformado en otras cosas que no hubiéramos, que nunca hubiéramos pensado? Pues si hay un colectivo muy potente económicamente que va comiendo la cabeza y cambiando la manera de pensar de, como decimos, discapacitados, generándoles unas necesidades que a lo mejor muchos no las tienen, ni muchísimo menos, como nos generan otras de consumo, nos generan cantidad de necesidades de consumo que no tenemos y que nos las podemos plantear a fuerza del machaque, 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 machaque. Entonces, si en vez de trabajar determinados valores educativos, pues lo que hacemos es eso, trasladarle al discapacitado que esto es guay, maravilloso, y les ponemos pornografía, les ponemos no sé qué, pues al final podemos generar una sociedad en la que el debate vaya por otro lado. Es decir, nos llamen a las que estamos aquí pues que somos unas retrógradas y que les estamos quitando unos derechos. Porque esto lo vemos en cantidad de temas, ¿no? Entonces, me encanta que se genere, si es que se genera de aquí y de otros sectores, semillitas, que se vaya trabajando en esto y que, bueno, pues que sirvamos de choque cuando esos lobbies de mucho dinero trabajen en otro sentido. Porque es que al final, como todo es relativo, todo es opinable y todo por qué no, pues es que igual hay cantidad de discapacitados como otras personas en otras áreas que hay necesidades que no las tienen o no las tienen pues porque, bueno, pues cada uno tiene sus procesos vitales. Y si para ser feliz necesitas 5 cosas, pues en la vida, pues yo a lo mejor podría necesitar un coche maravilloso, pero bueno, si no lo tengo, pues intento ser feliz con otras cosas y ya está. Es una cuestión de, bueno, pues eso, de priorización, porque en la vida uno no lo puede tener todo, en ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que esto no es una opinión universal que todos desde nuestra ética más primaria lo llevamos en el ADN. Ya veremos a ver dentro de 5 años o de 10 o de 15 por dónde va el debate. Nada más, gracias. Claro, yo bueno, sobre esta cuestión sí comento que he visto que está tan extendida esta reivindicación que muchas veces lo único que estudian o lo principal que estudian en las universidades sobre discapacidad es esto. El tema y eso es algo que nos debería sorprender, porque estamos hablando de las familias, por ejemplo, que tienen hijos o hijas con discapacidad, lo saben bien, que no hay apenas ayuda a la dependencia, que es que el cuidado no está para nada garantizado, que estas personas tienen muchísimas dificultades para estudiar y ya ni te cuento para trabajar, la inserción laboral es bajísima. Las dificultades para tener autonomía o, por ejemplo, independizarte y tener una vivienda con tu pareja son muy altas, ¿no? En la sociedad, dadas las dificultades para tener un trabajo, para tener dinero propio. Es muy complicado, ¿no? La sociedad no está ofreciendo asistencia personal tampoco, ni mucho menos. Eso es una reivindicación muy remota de un estado de bienestar muy desarrollado en el que tú tengas una persona que te cuide 24 horas. Ahora mismo lo que hay es la madre o la hija, ¿no? Que te cuida a la persona mayor
O al niño o la niña, pues le cuida a su madre, o la hija que va y cuida a sus padres. Eso es lo que tenemos ahora mismo en la sociedad, ¿no? Y esas mujeres que viven renunciando a gran parte de su vida. Las residencias son carísimas, tienen unos precios desorbitantes para las personas que necesitan irse a ellas. Entonces, es sorprendente que haya una extensión tan grande de este discurso de la asistencia sexual como una preocupación central de las personas con discapacidad, cuando son personas que están acostumbradas a vivir en el día a día con un nivel de frustración y de asumir los límites en multitud de aspectos de su vida tremendo. Y el único límite que nos preocupa de verdad es que esta persona no pueda tener relaciones sexuales o que no se pueda masturbar. Bueno, es que hay muchísimas personas, ¿no?, que por motivos diversos a lo largo de su vida pues no pueden realizar estas cuestiones. Y eso no significa que sean menos felices o que su vida tenga una merma significativa. ¿Que se puede desarrollar un aparato, un instrumento para auxiliarles en esto? Bueno, sí, en esto, y también habría que desarrollar multitud de aparatos para otras muchas necesidades acuciantes de las personas con discapacidad. Porque es que hay, hasta para subirte en un autobús, cada rampa imposible. Es decir, es que en el día a día de las personas con discapacidad el límite es algo omnipresente. Entonces me parece increíble que realmente esto pues sea el centro del interés. Y me lo encuentro constantemente en los trabajos de fin de grado, de mi alumnado, cuando trabajan el tema de discapacidad en derechos humanos o en la investigación científica sobre discapacidad. Sorprende realmente no ver este sesgo, y parece un sesgo intencionado. Parece que las personas con discapacidad no le importan a nadie en la sociedad, que son un grupo muy excluido, que sufre un grado de discriminación enorme, muy superior al de otros colectivos mucho más visibles, pero que pese a eso pues tienen una representación mediática bajísima, las políticas públicas prácticamente ni los mencionan, y sin embargo haya tanta obsesión con este tema. No sé, es que me parece que es algo inducido claramente por el interés del negocio, ¿no? Yo lo que quiero es que realmente pues las personas con discapacidad sean un tema, ¿no?, en la sociedad, y que sean ellas las que digan cuáles son sus prioridades. Y esta a lo mejor queda en el lugar número, no sé, el tema de la masturbación, pues no sé, será una preocupación remota. Yo he observado que a las mujeres con discapacidad les preocupa muchísimo más el tema del abuso sexual que sufren, porque casi todas las mujeres con discapacidad con las que he hablado han sufrido abuso sexual, o un intento de violación, una agresión sexual, tocamientos o comentarios. Eso le afecta mucho más que esto. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, primero agradecer la ponencia. A mí me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho, pero nos queda una curiosidad, que las siglas de quién dice o dónde sacas toda esta información. Estás bien a decir UPAC, y no lo hemos buscado, no nos queda claro. Si nos puedes decir las siglas bien para buscarlo. Sí, la asociación se llama Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia. Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia. Claro, y sus siglas son UPAD. Claro, sí, con dos Ds al final, UPAD, discapacidad y dependencia. Por eso lo abrevio, pero ese nombre tan largo es el que tiene la asociación. Y todo lo que he dicho yo viene en un artículo que está gratis en Internet, todo que es mío. Esta publicación, que es la que he seguido yo durante el tema de hoy, por si os interesa descargarla, se llama Prostitución para hombres con discapacidad. Un intento de legitimar la explotación. Pero bueno, con que pongáis Tasia Aránguez, prostitución para hombres con discapacidad, pues que sepáis que está el PDF en Internet. Es un trabajo científico y yo todos mis trabajos científicos los tengo gratuitos y abiertos en Internet. Entonces lo podéis localizar allí y viene toda la bibliografía de todo lo que he dicho, estas autoras, estas personas con discapacidad, todo viene allí. Bueno, pues si no hay más intervenciones, lo damos ya por cerrada la mañana y nos vemos esta tarde a las 4.